Candidato, Ecuador enfrenta retos significativos en materia de machismo, violencia de género, discriminación y exclusión social. Esto socava los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el progreso general del país. ¿Qué políticas específicas con enfoque de género implementará para combatir el machismo, acabar con la violencia de género, eliminar la discriminación y terminar con la exclusión social? ¿Y cómo medirá este impacto? Sus 60 segundos empiezan ahora. Mientras la mayoría de los ecuatorianos sienten miedo de ir a las calles, son miles también, si no millones, las mujeres y niños que sienten terror de ir a sus casas. La violencia de género, la violencia intrafamiliar, son los actos de cobardes miserables que merecen ser sancionados sin ningún tipo de impunidad. Aquí estamos para impulsar políticas públicas de prevención, para que el machismo quede en el pasado, como el comportamiento de trogloditas, cavernícolas, que no tienen ningún espacio en una sociedad moderna. A través de la educación, a través de la atención. Nosotros estamos hablando ya como política pública de implementar la atención de salud mental, inicialmente telemática, por razones de costos y tiempo, pero en el tiempo, con urgencia, eso sí, en las escuelas y universidades, para que las víctimas de esta violencia tengan un profesional que los atienda, para que las mujeres que están sometidas a esta violencia puedan tener dónde denunciar y cómo salir de ese hueco tan difícil que se convierte la violencia intrafamiliar. Toma el sobre, candidato. Del candidato, a su vez, que le hará 2 réplicas. Candidato Yacu Pérez, la primera réplica al candidato Otto Sonnenholzner. 15 segundos, empiezan. Querido Otto, tú hablas mucho de educación, pero tú de ex vicepresidente de Lenín Moreno redujeron $130 millones al presupuesto de las universidades y algo similar en género. ¿Cómo corregirás aquello? Candidato Sonnenholzner, sus 45 segundos para responder. Primero, Yacu, como vicepresidente uno tiene funciones específicas y yo de ese gobierno me abrí cuando perdí todo tipo de coincidencias. En todo caso, Yacu, el tema que tú te refieres respecto a la educación, tienes que saber desde ya que la educación, el presupuesto de educación se rige según los ingresos petroleros y los ingresos tributarios. Si tienes una pandemia mundial que azota la economía, evidentemente, al igual que las universidades, los municipios ven reducidos sus ingresos. Se hizo un gran esfuerzo a pesar de aquello y se impulsaron políticas, por primera vez con énfasis, de educación telemática y virtual que lograron, a pesar de la reducción del presupuesto, incrementar los cupos en las universidades. Candidato Pérez, 15 segundos más para su siguiente y última contrarréplica. Querido Otto, en vez de abandonar, de salir del barco, ¿por qué no desde adentro pelear para aplicar políticas sociales de inclusión social que vaya en beneficio del campesino, de los profesores, de los jóvenes? Candidato Sonnenholzner, sus 45 segundos para responder. Tiempo. Querido Yacu, lo hice desde el Acuerdo Nacional. Impulsé, por ejemplo, la introducción de la normativa para la educación dual, un sistema que les permite a los jóvenes trabajar y estudiar a la vez, sobre todo a los que no les dan alternativa de ir a las universidades. Esos jóvenes que encuentran un camino distinto, una opción y no se quedan mirando el techo. Lo hice porque creo en la educación, a pesar de no haber sido mi función, Yacu. Y me fui, como te lo dije, porque no me iba a quedar rascándome la barriga, cobrando un sueldo. Yo salí de la vicepresidencia, como ustedes saben, con la frente en alto, de la mano de mi esposa, sin ningún tipo de beneficio, sin pensiones vitalicias, ni mucho menos. Lo hice porque serví a mi país con honor, con valentía, en los momentos más difíciles, y lo volveré a hacer siempre que sea necesario. Candidatos, les recuerdo que la ciudadanía quiere propuestas, no propaganda. Centrémonos en responder las preguntas. Es el turno del candidato Yacu Pérez para responder la misma interrogante. Se la voy a repetir. Ecuador enfrenta retos significativos en materia de machismo, violencia de género, discriminación y exclusión social. Esto socava los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y el progreso general del país. ¿Qué políticas específicas con enfoque de género implementará para combatir el machismo, acabar con la violencia de género, eliminar la discriminación y terminar con la exclusión social? ¿Y cómo medirá su impacto? Adelante, candidato Yacu Pérez, tiene 1 minuto para responder. Adelante. No voy a tolerar que sigan violando, matando y desapareciendo a las mujeres. Esto no puede continuar. Nuestras acciones concretas. Primero, nuestro gabinete será paritario. Además, vamos a darle todo el presupuesto necesario para ejecutar la ley de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y las niñas. Adicionalmente, vamos a garantizar que se le entregue el bono de víctimas a las niñas y niños hijos de víctimas. Finalmente, vamos a darles todas las garantías para que las mujeres puedan vivir en paz, sin violencia. Hay 2 guerras en las calles, pero hay una guerra que están viviendo al interior. No pueden seguir más abandonadas. La indiferencia hay que romper. Las mujeres tienen sus derechos y van a tener todo el apoyo nuestro.
La decida y el abandono se termina. Candidato Yacu Pérez, por favor, de los dos sobres que le quedan en su ánfora, saque uno y veamos quién es el candidato que le hace las dos siguientes preguntas. Es Otto Sonnenholzner. Candidato Sonnenholzner tiene 15 segundos para interpelar al candidato Yacu Pérez. Yacu, nosotros proponemos que los violadores también vayan a un régimen de máxima seguridad en nuestro sistema penitenciario. ¿Qué opinas? Candidato Yacu Pérez tiene a continuación 45 segundos para responder ahora. No podemos quedarnos neutrales frente al crimen, a los violadores. En efecto, se aplicará todo el peso de la ley. Lex dura lex. La ley es dura, pero es ley, y no pueden quedar en la impunidad esos execrables crímenes que se cometen en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. En nuestro gobierno, que tenemos un equipo de asesores fundamentalmente presididos por mujeres, nos darán las guías, las luces para que en nuestro gobierno se garantice las vidas de las personas, que ni una menos será nuestro compromiso. Candidato Otto Sonnenholzner tiene 15 segundos para volver a hacer una pregunta. Adelante. Yacu, nosotros sabemos que la mejor forma de darle independencia y fortaleza a una mujer es permitiéndole desarrollar su independencia económica y romper esa dependencia con un hombre abusivo. Estamos impulsando créditos específicos para mujeres en situación de violencia para que puedan emprender. Candidato Yacu Pérez, por favor, su respuesta. Adelante, tiene 45 segundos ahora. Vamos a crear un fondo de $500 millones para que se le dé microcréditos hasta $5,000. Y fundamentalmente estarán destinados a las mujeres cabezas de hogar. Primero, por justicia social con las mujeres, porque ellas se merecen. Y segundo, porque ellas son las mejores administradoras de la cosa pública y también de la economía. Esas experiencias lo hemos recogido en el Carchi. Y eso lo que se dé en el Carchi va a ser a lo largo y ancho del país. Las mejores gobernantes en el mundo, las mejores que administran la economía son las mujeres y nuestro homenaje a las mujeres. La segunda pregunta del eje temático, para continuar en esta noche, será para el candidato Jan Topic. Es la siguiente. Ecuador es el país que tiene la segunda tasa más alta de desnutrición infantil de Latinoamérica. ¿Cuál va a ser la medida que usted utilizará para combatir la desnutrición infantil e impulsar el desarrollo de la niñez y juventud ecuatoriana? 60 segundos para su respuesta. Gracias, Andrés. Exactamente la tasa es 27%. Y nuestro plan de gobierno lo va a reducir a 13%. Y yo no vengo con medidas demagógicas populistas. El plan es exacto. Invirtiendo $1.33 por niño cada día, para los 4.3, podemos drásticamente reducir en 12 meses la tasa de nutrición infantil a la mitad. Pero ecuatorianos, nada de esto va a ser posible sin seguridad. Así que primero lo primero. Queremos mejorar las rutas de abastecimiento para llegar al oriente, donde la tasa de nutrición infantil es la más tenaz, la más nefasta. Tenemos que retomar control de todas las rutas del país. Vamos a potenciar la policía y las Fuerzas Armadas para que todo ese alimento llegue a cada uno de los 4.3 millones de niños y adolescentes de nuestro Ecuador. Candidato, tome un sobre para conocer cuál será el candidato que le hará la pregunta y luego la repregunta. A continuación. Javier. Javier Herbas tiene 15 segundos para la primera pregunta. Corre tiempo. Candidato Topic, la desnutrición infantil crónica no tiene nada que ver con seguridad. Lo que tiene que ver es con saneamiento público, agua potable, alcantarillado y también la alimentación. Candidato Topic, sus 45 segundos para responderle. Tiempo. Candidato, no quiero ser irrespetuoso, pero usted no ha ido a las áreas más vulnerables del Ecuador. Si usted quiere entrar a Nueva Prosperina, a una escuela, ¿usted cree que la policía puede entrar? ¿Usted cree que uno puede entrar sin pagar vacuna? ¿Usted cree que los profesores, los docentes pueden entrar a los centros educativos del país sin parar al grupo delictivo del barrio? Usted se equivoca. Y repito, no quiero ser irrespetuoso, pero estoy en una burbuja. Primero lo primero, tenemos que retomar control de nuestras calles, cárceles y barrios, para que llegue la seguridad pública de esa forma. Mejor atender a todos los niños y adolescentes de nuestro país. Candidato Herbas, su segunda repregunta. Tiempo, 15 segundos. Candidato Topic, yo he estado en Ciudad de Dios, en Durán, en Isla Trinitaria, en esta campaña, y no para hacer un video, para escuchar. Y lo que la población dice es: deme las herramientas, deme el material, yo pongo la mano de obra. Candidato Topic, sus 45 segundos finales. De nuevo, candidato Herbas, no quiero ser irrespetuoso, pero ¿usted cree, yendo en todos esos recorridos, que lo primero que pide la ciudadanía no es seguridad? ¿Realmente eso? Cuando habla de herramientas, ¿qué cree? ¿Que quieren un rifle de asalto? Quieren seguridad, candidato Herbas. Ecuatorianos, repito, primero lo primero. Este 20 de agosto, cuento con tu voto.
para la mano dura para erradicar la delincuencia, la violencia en nuestro país. Solicito un candidato que tiene la experiencia, tiene el plan, sabe lo que pasa en nuestro país. Y ese candidato soy yo. Cuento contigo para recuperar nuestro país. Candidato Javier Herbas, es su turno para responder la misma pregunta. Se la repito, Ecuador es el país que tiene la segunda tasa más alta de desnutrición infantil de Latinoamérica. ¿Cuál va a ser la medida que usted utilizará para combatir la desnutrición infantil e impulsar el desarrollo de la niñez y juventud ecuatoriana? Candidato Javier Herbas, responde en un minuto ahora. Doloroso que un país productivo como el Ecuador sufra de eso. Y eso va desde la concepción. Tenemos que cuidar a la madre gestante. Por eso en salud estamos hablando de la atención primaria. Para combatir la desnutrición infantil crónica se necesita agua potable y saneamiento. Y como lo dije hace un momento, cuando estuve en Ciudad de Dios, en Durán, en Isla Trinitaria, lo que me decían es que ningún candidato presidencial había llegado ahí, ninguno. De tal manera que es que conectar con la realidad, escuchar al pueblo ecuatoriano, que lo que necesitamos no es demagogia, no son ofertas de números, lo que necesitamos es escuchar entre nosotros mismos, que haya diálogo, que es lo que tanto hemos perdido en una política polarizada. La desnutrición infantil crónica se la puede combatir en nuestro país. Somos un país agrícola, productivo. Hay que regresar la mirada al campo, con política de semillas, mercados internos y externos, acceso a la banca pública y educación, agricultura. Salimos adelante. Candidato Javier Herbas, por favor, saque uno de los dos sobres que le quedan y, por favor, díganos el nombre del candidato que le hace la réplica. El nombre es Yacu Pérez. Candidato Pérez tiene 15 segundos para, sobre la respuesta del candidato Javier Herbas, por favor, hacer su pregunta. Adelante. Javier, ¿está de acuerdo con nuestra propuesta de ponerle fuerza en la soberanía alimentaria, combatir la desnutrición crónica infantil, como lo hacían en nuestros tiempos? Leche y más chiquita, y por eso somos fuertes. Candidato Javier Herbas, su respuesta al candidato Pérez en 45 segundos ahora. Por supuesto, candidato Pérez. Porque nosotros no hablamos de refundar el país cada 4 años. Es traer todo lo bueno de gobiernos del pasado y todo lo bueno de, por ejemplo, la propuesta que tú estás planteando. Que justamente lo que necesitamos es recuperar esa alimentación tradicional que hemos tenido los ecuatorianos. Tenemos que recuperar muchas cosas del pasado. No podemos seguir pretendiendo que solamente por odio, por venganza o por revancha, ir criticando cualquier cosa del pasado. Hay que recuperar el desayuno escolar y hay que ir más allá. Hay que hablar del almuerzo de todas las escuelas públicas del Ecuador. Ecuador tiene recursos. Lo que necesitamos es canalizarlos bien. Una repregunta del candidato Yacu Pérez ahora, pero antes, candidato, le recuerdo, candidato Pérez, que por favor, la repregunta es sobre la respuesta que acaba de dar el candidato Herbas, por favor. Refiérase a su respuesta. Candidato, sus 15 segundos. En efecto, y adicionalmente, hoy están entregándoles apenas 2 días leche en el desayuno escolar. ¿Usted está de acuerdo en su misma línea que está indicando que se le dé 5 días la leche en el desayuno escolar? Candidato Herbas, por favor, su respuesta en 45 segundos ahora. Candidato Pérez, como socialdemócrata y como una persona responsable con la democracia, estamos de acuerdo en todo lo que sea coherente con lo pertinente en el país. Estamos recuperando una política de coherencia, de tal manera que el Ecuador, hay que fomentar el consumo de la leche. Consumimos 90 litros per cápita, mientras Colombia está por encima de 280 litros de leche per cápita. Eso es calcio, esos nutrientes, y eso lo necesitan nuestros infantes, nuestros niños en el país. Necesitamos tener una visión de un proyecto nación, recuperar esa visión de un país productivo, que tenga una economía que sea inclusiva, sustentable y productiva. Gracias, candidato. Continuamos con el candidato Bolívar Armijos. La tercera pregunta del tercer eje, perdón. Continuamos, candidato Armijos. La pregunta es la siguiente. La crisis en el sistema de salud del país está marcada por una escasa inversión en infraestructura, nula planificación, corrupción y mafias que inciden directamente en la falta de medicinas. ¿Cómo revertirá su gobierno esta situación y cuáles serán los objetivos y metas para alcanzar esa finalidad? 60 segundos, candidato. El gobierno, a pesar de que ha tenido recursos suficientes para atender en salud al pueblo ecuatoriano, comprando las medicinas para atender en los hospitales y los subcentros, no lo ha hecho porque existen mafias enquistadas en este mismo gobierno. Cuando sea presidente de la República, vamos a contratar a un equipo de 10 médicos para que ayuden al ministro de Salud y se pueda atender de manera eficiente a todos los ciudadanos ecuatorianos. Vamos a contratar a personas capacitadas en contratación pública para que no pase lo que está pasando en este gobierno, que a pesar de que existen los recursos para la compra de medicina, simplemente por incapacidad y por la falta de conocimiento no se ha hecho, dejando al país en zozobra. No se ha atendido a las personas con enfermedades catastróficas y mi gobierno lo va a hacer.
Gracias, candidato Armijos. Tome un sobre, por favor, para conocer qué candidato le hará la pregunta y repregunta. Sí. Yacu Pérez. 15 segundos, candidato Pérez, para la repregunta del candidato Armijos. Corre tiempo. ¿Usted está de acuerdo en hacer una reforma a la ley de contratación, el sistema de contratación pública para erradicar la corrupción en la compra de medicamentos? Candidato Armijos, sus 45 segundos. Tiempo. Por supuesto, hay que hacer reformas a la ley de contratación pública para que sea más eficiente y no se roben el dinero de los ecuatorianos y así podamos abastecer no solamente a los hospitales de las ciudades, sino que también a los subcentros de salud de los cantones. Hay que atender también al seguro campesino para que se atienda con medicinas, con médicos, a todos los agricultores del país que alimentan la patria. Es por eso la importancia de hacer reformas legales a la ley de contratación pública para que sean más ágiles y no se roben el dinero de los ecuatorianos. Candidato Pérez, 15 segundos más para la repregunta. Tiempo. ¿Está usted de acuerdo en abandonar esas políticas que llevaron a la corrupción y dejaron en el abandono, en el exilio a la inmensa mayoría de los ecuatorianos? ¿Cómo la va a ejecutar? Con absoluta transparencia y valentía. Candidato Armijos, su tiempo empieza ahora. El país requiere de hombres probos, de personas con buenas intenciones, que trabajen en beneficio de todos los ecuatorianos. Y es importante erradicar la corrupción de todos los gobiernos. Por eso vamos a darle la oportunidad a los jóvenes universitarios que quieren demostrar su capacidad al servicio del pueblo ecuatoriano. Pero como siempre están los mismos por los que tienen los padrinos políticos, que están enquistados en todas las instituciones públicas, no se puede avanzar y erradicar la corrupción. Mi gobierno va a darle oportunidad a aquellos jóvenes preparados que quieran darle un servicio al pueblo ecuatoriano. Pasamos ahora con la candidata Luisa González para que responda la misma pregunta. La crisis en el sistema de salud del país está marcada por una escasa inversión en infraestructura, nula planificación, corrupción y mafias que inciden directamente en la falta de medicinas. ¿Cómo revertirá su gobierno esta situación y cuáles serán los objetivos y metas a alcanzar para esta finalidad? Adelante, candidata, tiene un minuto para responder ahora. Gracias. Primero quiero agradecer a Yacu Pérez por reconocer que las mujeres somos las mejores administradoras, así que cuento con su voto, señor Pérez. Candidata, por favor, no podemos irnos de la pregunta. Tiene que responder la pregunta que se le ha planteado. Le quedan 51 segundos. Adelante. Solo agradecía. Vamos a lo que ya lo hicimos, ¿no? El pueblo ecuatoriano sabe que ya lo hicimos. Primero, fortalecer las unidades médicas. Volver a contratar esos médicos que los despidieron desde el gobierno de algunos de los candidatos que están aquí y que vuelvan, primero, los que despidieron en pandemia. Segundo, el personal de salud necesario en los centros de salud, tanto IES como el Ministerio de Salud Pública. Las compras públicas, que con mi gobierno pasaban del 92% de las medicinas, vamos a volver a hacer las compras públicas y vamos a abastecer de medicinas a nuestros ciudadanos. Queridos ecuatorianos, no se nos puede morir un ser humano por pobre. No me hablen de déficit fiscal. Yo le voy a hablar de vidas que se pierden. Y eso es lo que les vamos a garantizar. Gracias. Candidata, por favor, saque un sobre de su ánfora con el nombre del candidato que le va a hacer la réplica a su respuesta. El nombre es... ¿Lo podemos poner frente a la cámara? Gracias. Daniel Noboa es el candidato que le va a hacer la pregunta sobre la respuesta que nos acaba de dar. Candidato Noboa, adelante, tiene 15 segundos ahora. Luisa, ¿cuál va a ser el sistema de contratación pública para medicinas? Hemos visto que hay falencias en todo. Hay gente que es importadora de juguetes que tiene contratos de medicina, gente que es distribuidora de llantas que tiene contratos de medicinas. Eso viene en los últimos gobiernos. ¿Cómo lo vas a cambiar? Candidata Luisa González, sus 45 segundos para responder empiezan ahora. Primero, quitar las mafias que se han tomado este gobierno desde la pandemia, y aquí hay un vicepresidente. Segundo, las compras públicas centralizadas, no al reparto de las instituciones públicas y que el CERCOP vuelva a funcionar como ya funcionó con la Revolución Ciudadana y que ustedes sentían que cuando iban a una farmacia encontraban sus medicinas. Vamos a devolverles a cada una de las farmacias, de los hospitales, sus medicinas. No vamos a dejar que nadie se nos muera por una receta médica. Compras públicas centralizadas, hechas desde el gobierno y con el control necesario, con autoridades, no puestas por reparto. Candidata Luisa González, por favor, saque el sobre que le quede. No, va el mismo candidato le hace nuevamente una pregunta sobre su respuesta. Candidato Daniel Noboa tiene 15 segundos para volver a preguntar. Adelante. ¿Cómo vamos a descentralizar el sistema de compras públicas? Provincias como Esmeraldas, provincias como Santa Elena, tienen grandes deficiencias de medicinas, de insumos. ¿Cómo vamos a llegar a esas provincias?
Gracias, candidata González. Tiene 45 segundos para responder ahora. Todas las familias que me escuchan saben que cuando iban a un hospital encontraban sus medicinas. Eso es lo que va a volver con Luisa González. Lo que ya tuvimos en el gobierno de la Revolución Ciudadana. La descentralización, que los hospitales puedan volver a comprar, que haya un gobierno con liderazgo, con capacidad, que conozca cómo manejar el sector público. No es lo mismo manejar el sector privado que en el público. Y aquí, Luisa González, la Revolución Ciudadana, tiene conocimiento, capacidad y vamos a devolverles a ustedes las medicinas. Que sus recetas sean todas cubiertas, como lo fue con la Revolución Ciudadana. Gracias, candidata. Continuamos con el candidato Daniel Noboa y la última pregunta de este tercer eje temático. La pregunta es la siguiente, candidato Noboa. El IES mantiene para este 2023 un déficit aproximado de 2.600 millones de dólares, lo que implica una situación crítica para la seguridad social del país. ¿Qué propuesta específica de reforma profunda tiene para garantizar la viabilidad de las jubilaciones del ISPOL-ISFA, saldar la deuda del Ejecutivo con el IES y fortalecer el sistema de salud? Sus 60 segundos. Tiempo. Bueno, para empezar vamos a devolverle la liquidez al IES. Vamos a recomprar los bonos que gobiernos pasados le entucaron al IES. Así de sencillo. Ecuatoriano, no comas cuento. También, ¿cómo vamos a fortalecer el seguro social? Tenemos que tener mayor cantidad de aportantes. ¿Cómo vamos a tener mayor cantidad de aportantes? Generando empleo, volviendo al país más competitivo. Necesitamos bajar los costos, atraer la inversión extranjera, tener seguridad real. Esa es la manera. Al subir el número de aportantes, no va a haber déficit. Al subir el número de aportantes, resolvemos también un problema social. Al subir el número de aportantes con empleo, es que vamos a volver a tener dignidad y tranquilidad en nuestras calles y poder invertir y sacar adelante un país que tiene todo y no puede salir del hueco en el que está. Tome un sobre el candidato Noboa para conocer quién hará la pregunta y repregunta ahora. Relacionado a su intervención, candidato Javier Herbas tiene 15 segundos para su planteamiento. Tiempo. Candidato Noboa, ¿con qué dinero va usted a recomprar esos bonos? ¿Y por qué no mencionó nada de poder cambiar la ley del IES para que no siga siendo presidente de la República quien coloque al presidente del directorio de esa institución? Candidato Noboa, sus 45 segundos. Tiempo. Parte del dinero tenemos que refinanciarnos internacionalmente. Punto 1. Punto 2. Debemos de generar un plan esquemático en el cual vamos a ir recomprando los bonos de acuerdo a la liquidez que necesita el IES. Es importantísimo entender de que esto acá es paso a paso, no es de un solo golpe. Y lo que sí es importantísimo y urgente es la generación de empleo, especialmente la generación de empleo entre los jóvenes, donde 1 de cada 2 jóvenes menores de 29 años no tiene un ingreso fijo, 10% de desempleo, 35% de subempleo. Nosotros vamos a gobernar para que esa juventud tenga una oportunidad de salir adelante y tenga empleo. Candidato Herbas, sus 15 segundos adicionales para la repregunta. Tiempo. Para generar más empleo necesitamos una reactivación económica. Y mi pregunta sigue siendo la misma. Usted no mencionó nada de si se va a reformar la ley del IES para quitarle la potestad al presidente de la República de colocar al presidente del directorio. Candidato Noboa, sus 45 segundos empiezan ahora. No es necesario reformarla. Lo que es importante es darle mayor dinero al IES, como con mayor aportaciones. Eso es lo clave. Si es que no volvemos al país competitivo, si es que no bajamos el costo de luz, que lo vamos a hacer, si no bajamos el costo de combustibles, si no tenemos un esquema tributario que haga sentido, no vamos a poder generar empleo. También que los beneficios tributarios y la reducción de impuestos sea a los generadores de empleo. Los últimos 2 años, en el gobierno en el que usted apoyó, ha sido los beneficios tributarios para la banca. La banca hizo su récord de utilidades en el año 2022. Nunca antes habían hecho tanto dinero. Nosotros no vamos a dar beneficios tributarios a la inversión financiera, sino a los que generen empleo y empleo masivo.